Dale, Melissa. Buenas tardes, nosotros somos el grupo expositor en el día de hoy y vamos a estar, el tema a continuación es la anatomía. Con nuestros integrantes, Jazmín Severino, Aniel Rodríguez, María Rodríguez, Edwin Díaz y Angie Ureña. Pásale. Mi nombre es Melissa Domínguez y a continuación le estaré hablando sobre el origen, la historia y la evolución de la anatomía. Anatomía. Anatomía proviene del griego anátome, que significa disección, y es la rama de la biología que estudia la estructura del organismo y sus partes. Antes de hablar del origen de la anatomía humana, tenemos que saber qué es exactamente anatomía. Esa es una ciencia que estudia la morfología del cuerpo humano, dedicándose principalmente a los estudios de las estructuras macroscópicas del cuerpo, ya sean sistemas inmunitarios, nerviosos, óseos o musculares. Durante la Edad Media, el interés por el cuerpo desapareció, ya que el alma era mucho más importante. La enfermedad no dependía de cierta estructura o funcionamiento del organismo, sino que las enfermedades dependían de la posesión y salud de desalojar espíritus malignos que invadían los cuerpos enfermos. Esta historia de la anatomía está ligada con algunas evoluciones entre las ciencias médicas, ya que parte de estas concepciones materialistas acerca de las estructuras de nuestro cuerpo humano como idealistas dogmáticas a través de diferentes épocas o siglos de impulso. La tendencia de buscar lo nuevo en donde la evolución y el desarrollo del pensamiento, lo progresivo de cualquier ciencia, en este caso anatomía. Desde lo más remoto, tiempo jurásico, junto al momento antiguo de los griegos, la antigua Roma, de Claudio Galeno, la Edad Media y contemporánea del Renacimiento de Da Vinci y Vesalio, la Edad Moderna de Harvey Malthus, y así como en el siglo XX, considerado como el periodo moderno de la anatomía, donde se amplía la versión descriptiva de Galeno y la arquitectónica de Vesalio mediante una comprensión anatomía tisular y de tipo comparativa, entrando a ciertos ciclos tras haber descubierto y descrito los órganos y estructuras anatómicas del cuerpo humano. Se da el comienzo de una nueva carrera tecnológica para la visualización de las estructuras u órganos de los seres vivos. A finales de este siglo, con la planización de alemán Gunther von Hagens, hasta los actuales momentos del siglo XXI, por el desarrollo vertiginoso de la informativa, en donde sus aplicaciones abarcan los campos del saber o ciencia en cierto siglo. A saber de este sistema educativo, con el nacimiento de la realidad virtual, las técnicas utilizadas y la construcción de imágenes tridimensionales a partir de las sostenidas tomografías a computadora, resonancia magnética nuclear, junto a un software anatómico que permite la disección virtual hacia el aprendizaje de una anatomía viva. Una anatomía dinámica, es decir, basada en las realidades, tanto la virtual como la real. Esta historia y la enseñanza de la anatomía humana está ligado a ciertos aspectos observacionales basadas en la disección de cadáveres humanos. Este ha sido un método más utilizado en la historia de la medicina para la consecución del objetivo fundamental. Entonces se puede expresar como conclusión, sin temor a equivocarse, con cierta certeza de haber hecho una síntesis sobre la anatomía humana, que esta comenzó casi con la creación del hombre. Hasta aquí mi exposición. Buenas tardes, mi nombre es Jazmín Severino y les estaré hablando de los primeros anatomistas. Siguiente página. Almond de Crotona, quien realizó las disecciones en animales. Este se considera como el fundador de la anatomía comparada. Poco después, un texto clínico de la escuela hipocrática descubrió
la anatomía del hombre. Hipócrates sostenía que el cuerpo debe ser tratado como un todo y no como una serie de partes, describiendo con cuidados síntomas de la neumonía, así como también de la epilepsia en niños. Mantenía que el proceso de curación natural podía obtenerse por medio del reposo, una dieta adecuada, aire fresco y limpieza corporal. Hipócrates forma parte, obviamente, de los primeros anatomistas. Él fue visto como uno de los médicos más grandes de todos los tiempos. Él basó su práctica médica en la observación y el estudio del cuerpo humano. Rechazó los puntos de vista contemporáneos. Esto quiere decir que rechazaba totalmente la ideología de que las enfermedades eran posesión de un mal o de diabólicos, y sostenía que la enfermedad tenía una explicación física y racional. Por otra parte, Claudio Galeno, quien fue un médico griego que identificó los 7 pares de nervios craneales, también demostró que el cerebro es el órgano encargado de la voz y demostró funciones como del riñón y de la vejiga. Puedes pasar la diapositiva. Por otra parte, tenemos también a Aristóteles, quien descubrió el primer signo del embrión y también desarrolló investigaciones del corazón y de los grandes vasos. Tenemos a Andrés Vesalio, quien fue el médico del siglo XVI, considerado como el primer tratado moderno de anatomía. Este fue quien demostró por detalle las estructuras del cuerpo. Y por último, y no menos importante, tenemos a Leonardo da Vinci. Este fue quien inventó o desarrolló los cortes anatómicos y la representación de la figura del cuerpo humano en diferentes planos. También llegó a dibujar el cuerpo humano en exactitud. Buenas tardes, mi nombre es Anies Rodríguez y mi exposición se basará en el hombre de Vitruvio. Pero antes de hablar sobre el hombre de Vitruvio debemos saber qué es el cuerpo humano, ya que en eso se va a basar. El cuerpo humano es el conjunto de la estructura física y de órganos que forman el ser humano. El hombre de Vitruvio es un famoso dibujo acompañado de notas anatómicas de Leonardo da Vinci, realizado alrededor del año 1940 en uno de sus diarios. Representa una figura masculina descubierta en 2 posiciones sobreimpresas de brazos y piernas e inscrita en una circunferencia y un cuadro. Da Vinci trataba de definir por medio de la simetría usada en la arquitectura al hombre perfecto. O sea, que él quería describir al hombre perfecto. Si podemos ver en la imagen, alrededor del dibujo, hay un texto que explica las correcciones que él hizo, que hizo Da Vinci. Esas escrituras están redactadas en espectacular, que es un tipo de letra que se puede leer al revés y que se puede entender por el reflejo de un espejo. Da Vinci dividió el cuerpo humano en 16 proporciones. Esta es una información no muy exacta porque a pesar de que él dio esas principales 16 proporciones, hubieron más científicos que pudieron obtener más y en la obra de Vitruvio también puede aclararse algunas otras. En la obra de Vitruvio se hace una descripción detallada de las proporciones que él consideraba ideales para el cuerpo humano. Con ellas, Leonardo realizó su estudio y además añadió algunas proporciones. En la ilustración se pueden apreciar las figuras humanas superpuestas en 2 posiciones distintas. O sea que podemos ver el dibujo de manera de frente y de espalda. También un círculo y un cuadrado en donde están colocados los 2 cuerpos. Para Leonardo, el hombre era el modelo del universo y lo más importante era vincular lo que descubría en el interior del cuerpo humano
con lo que observaba la naturaleza. Da Vinci armonizó la relación entre el hombre y la geometría, conjugando un hombre con los brazos extendidos y los dedos de sus manos y sus pies tocando la circunferencia de un círculo cuyo centro es su ombligo. Como anteriormente ya dije, Vitruvio y Leonardo querían conseguir, bueno, más Vitruvio quería conseguir las proporciones perfectas. En esto, Leonardo señala que según Vitruvio, estas son las medidas del cuerpo ideal. 4 dedos equivalen a una palma, 4 palmas equivalen a un pie, 6 palmas hacen un codo, 4 codos equivalen a la altura de un hombre, 4 cúbicos equivalen a un paso y 24 palmas equivalen a un hombre. Hasta aquí mi exposición. Buenas tardes, mi nombre es María de los Ángeles y estaré hablando acerca de Andreas Vesalius. Andreas Vesalius nació en Bruselas el 21 de diciembre de 1514. Fue un médico que estudió y develó la anatomía humana, más que todos sus predecesores, al crear en 1543 de Humani Corporis Fabrica sobre la estructura del cuerpo humano. Que como todos sus trabajos puede clasificarse como renacentista por su forma de ver y describir el cuerpo humano. Una identificación estática también puede identificarse o una fábrica o edificio. Frente a la confusión entre forma y función de Galeno y toda la morfología tradicional, Vesalio distingue cuidadosamente ambos aspectos de la realidad, dando una visión estática del organismo humano. De Humanus Corpori puede considerarse como el primer tratado moderno de anatomía, tanto por su claridad como por el rigor expositivo de sus contenidos, y ha sido uno de los libros más influyentes sobre la anatomía humana. Vesalio es considerado como el padre de la anatomía moderna, ya mencionado anteriormente, por sus aportes significativos que fueron realizados en la enseñanza y aprendizaje de la anatomía humana. Él también impartía lecciones en la Universidad de Bolonia y de Pisa. Su método de enseñanza era revolucionario, pero tradicionalmente los profesores en ese tiempo enseñaban leyendo los textos clásicos, principalmente lo que era la obra de Galeno, y su exposición era seguida de la disección de los animales, o de un animal realizada por un barbero cirujano, y era bajo la dirección o la vista del profesor. Vesalio, en cambio, él convirtió la disección en la parte más importante de la clase, llevándola a cabo por sí mismo, rodeada por sus alumnos. Pero Vesalio, para él, la observación directa era la única fuente fiable, lo que suponía una importante ruptura con la práctica medieval en ese tiempo, basada fundamentalmente en los textos. Por sus demostraciones en la práctica de anatomía, Vesalio pues rompió la tradición y él mismo hacía sus excepciones en lugar de dársela al cirujano. Recopiló también sus dibujos de anatomía para el uso solo de los estudiantes en tablas anatómicas ilustradas. Fueron 5 aportes que fueron muy reconocidos de Vesalio, que cambiaron la manera de enseñar la anatomía humana, considerándose primero la adquisición de un carácter exploratorio de la anatomía humana mediante la práctica individual de las disecciones hechas por uno mismo. Segundo, el real conocimiento de la anatomía humana mediante la disección de cuerpos y no de animales. Tercero, la adquisición de conocimientos nuevos. Cuarto, la descripción de las partes del cuerpo representándose mediante esquemas. Y por último, que fue la utilización de artes plásticas como la pintura o como el eje fundamental de sus obras. Muchas gracias. Hasta aquí mi parte.
¿Me escuchan? Bendiciones. Buenas tardes. Mi nombre es Edwin Nicolás y estaré exponiendo sobre la anatomía. Voy a continuar. Es en general, pero en especial de la anatomía humana. Primero me gustaría empezar definiendo qué es la anatomía. Es la ciencia que estudia la estructura, forma y relaciones de las diferentes partes del cuerpo de los seres vivos. O sea, de todos los seres vivos. En palabras más explícitas, estudia la forma, la topografía, la ubicación y la disposición en relación entre sí de los seres u organismos que la componen. Ahora, ¿qué es la anatomía humana? La anatomía humana es la rama de la biología humana que estudia la forma y la estructura del organismo vivo y las relaciones que hay entre sus partes. La anatomía viene del griego ana, que significa arriba, y tomos, corte. Esto significa diseccionar, por lo que la base de estudio de la anatomía es el estudio de un cuerpo, de un cadáver diseccionado. ¿Cuál es la función de la anatomía? La anatomía permite entender la organización básica del cuerpo humano y los principios de funcionamiento en sus estructuras. En síntesis, su estructura, función, equilibrio y armonía. ¿Cuál es su importancia? La anatomía humana es una de las ciencias básicas más importantes en el ámbito de la salud, ya que nos proporciona conocimientos en lo referente a la morfología, las relaciones y función de las diferentes estructuras del cuerpo humano, y nos aportan las bases para comprender la función orgánica en el ser humano. Esta es imprescindible, ya que es completamente necesario poseer una comprensión anatómica profunda para identificar e interpretar situaciones de patologías y enfermedades en el cuerpo humano o de cualquiera de sus sistemas orgánicos, como lo es el sistema locomotor, por ejemplo. Ahora, siguiente imagen. Las ramas de la anatomía. La anatomía se divide en dos grandes ramas. La vegetal, que estudia la estructura de la flora y que en general su estudio completo o complejo es de tipo botánico, o sea, anatomofisiológico, y la animal o veterinaria, que estudia la estructura de los animales en general. De esta segunda se desprende la que es la anatomía humana que hemos estado tratando, que es la que estudia la estructura del ser humano, aunque se enfoca principalmente en estudiar la edad adulta. Encontraremos varias ramificaciones de lo que es la anatomía. Entre ellas está la anatomía descriptiva, que estudia la estructura del cuerpo humano en función a su pura descripción anatómica. La anatomía funcional, que estudia la estructura del cuerpo humano de manera fisiológica, o sea, sus funciones. La anatomía radiológica, que estudia las estructuras profundas por medio de aparatos radiológicos. La topográfica, que estudia el cuerpo humano por regiones, por ejemplo, anterior, posterior y así. La sistemática estudia el cuerpo humano en sistemas y aparatos como sistema nervioso, circulatorio, etc. También tenemos la anatomía clínica, que estudia las estructuras del cuerpo humano sanas y dañadas para proceder a la clínica, y son muchas, pero por último, la anatomía comparativa, que estudia las diferencias y similitudes entre diversas especies y estirpes. Ya. Gracias. Mi nombre es Angie y le voy a hablar acerca de la anatomía en la actualidad. Pero primero voy a definir qué es la anatomía. La anatomía es una ciencia
que estudia la estructura de los seres vivos, es decir, la forma, la topografía, la ubicación, la disposición y la relación entre sí de los órganos que las componen. Si bien la anatomía se basa ante todo en el examen descriptivo de los organismos vivos, la comprensión de esta arquitectura implica que en la actualidad un maridaje con la función, lo que se confunde en ocasiones con la fisiología y forma parte de un grupo de ciencias básicas llamadas ciencias morfológicas, que completan su área de conocimiento con una visión dinámica y pragmática. Ahora les voy a definir qué significa ciencias morfológicas. Las ciencias morfológicas o la morfología, dado en caso, es la disciplina encargada del estudio de la estructura de un organismo o un componente. Esto incluye aspectos físicos de la apariencia externa, así como los aspectos de estructura interna del organismo, como huesos y órganos. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su atención. Esta fue la participación del grupo que le correspondía al tema de la anatomía.